buenas tardes. Mi nombre es Joana Collante, optómetra de Colombia. Quiero dar un saludo especial a la organización de CLAS 2021 por hacer posible esta reunión de profesionales de la salud visual. A los participantes su agradecimiento y al equipo de apoyo técnico de Organización IPEC por hacer posible esta grabación. Mi participación el día de hoy corresponde a una charla que he denominado Guía Clínica en la elección del lente de contacto de prueba rígido gas permeable, paso a paso en el consultorio. ¿Por qué y con qué objetivo he querido hacerlo? Los lentes de contacto rígido gas permeable nos han proporcionado a través del tiempo una herramienta muy fácil y práctica y con resultados excelentes para la mejora de agudeza visual de nuestros pacientes. El objetivo de esta presentación es proporcionar a cada uno de ustedes una guía de práctica sencilla, de bolsillo, que pueda ser usada en los consultorios para seleccionar este lente de prueba de inicio, de primera visita, de diagnóstico, lo más aproximado posible a las condiciones particulares de nuestros pacientes. Debo aclarar que esta guía clínica, como la he denominado, es una guía basada en la evidencia recogida de artículos científicos y en la experiencia profesional de más de 20 años. ¿Pero qué es una guía clínica? La guía clínica son documentos publicados en las bases de datos científicas y se basan en revisiones que han hallado en la evidencia, por supuesto, que han sido estudiadas por la academia, por expertos en los temas y que ayudan a los profesionales a tomar decisiones clínicas. Eso hace que evitemos la duplicación de esfuerzos y que mejoremos la eficacia en la toma de decisiones. Además, promueven las buenas prácticas clínicas. Las guías clínicas son evaluadas por entidades internacionales que evalúan la calidad de ellas antes de ser publicadas. Quiero mostrarles un artículo que ha publicado la doctora Ortiz en el año 2021, está muy reciente, que ha recopilado o que ha hecho una comparación de 10 guías clínicas en la elección del lente de contacto para queratoconos para ectasis. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos 10 guías clínicas publicadas y que tienen en común que la filosofía de adaptación final va a ser la de fluoresceína con toque de prestigio. Cada una de ellas sugiere un paso para la elección del lente de prueba o la curva base. Algunas se refieren al valor del astigmatismo, otras se refieren a la curvatura corneal, otras tienen algoritmos propios patentados donde sugieren cuál es el lente inicial. Pero la coincidencia de todas ellas va a ser el toque de los 3 puntos. Esto es una guía clínica de adaptación. Es una herramienta para seguir paso a paso lo que los expertos han encontrado y que nos van a facilitar las cosas. La guía que yo propongo hoy es una guía para aquellos pacientes que no tienen ectasias corneales, que tienen astigmatismos, que tienen cualquier otro defecto visual, que por razones particulares y clínicas ustedes han decidido que se va a hacer una adaptación de lentes de contacto rígido GT y que no necesitamos lentes blandos o de diseños. Este diagrama de flujo que ven en la diapositiva corresponde o ha sido extraído de este artículo publicado por la doctora Ortiz, donde nos muestra la secuencia que debemos hacer. Vamos a iniciar con un examen de valoración completa del ojo del paciente y cuando hablo del ojo también hablo de sus condiciones particulares generales. Cuando terminemos esto vamos a decidir si es un paciente candidato o no, un buen candidato o no. Si no es un candidato, simplemente optaremos por no hacer una adaptación de ese. Si es un buen candidato, vamos a pasar al diagnóstico y al cálculo del lente. Una vez tengamos el cálculo del lente, haremos una prueba que durará aproximadamente 20 o 30 minutos y vamos a hacer la evaluación. Si la evaluación es favorable, pasaremos a la solicitud por parte del proveedor del lente final. Si la valoración no es favorable, lo que vamos a hacer es volver a nuestro cálculo de diagnóstico con nuestra caja de pruebas que manejamos todos, o por lo menos en Latinoamérica tenemos casi todos en nuestros gabinetes y nuestros consultorios lentes de prueba rígido GP, y vamos a elegir el que consideremos más apropiado. ¿Cómo se inicia este paso a paso? Hay 3 indiscutibles que debemos hacer. Yo lo considero un examen completo, y este examen completo, en este caso particular, nos lleva a una adaptación del lente rígido GP.
pero debería ser para todo tipo de lentes, para todo tipo de paciente de ojo. ¿Qué incluye? Una topografía corneal o valoración de la córnea anterior, un examen externo completo, una valoración de párpados que es fundamental para determinar el diseño del lente, la refracción, por supuesto, que va a ir ligada directamente a la agudeza visual, y la valoración de lágrima, con cualquier tipo de los que ustedes manejen el día a día. En el primer paso, vamos a hacer una anamnesis completa. Vamos a determinar cuál es el motivo de visita, cuál es la historia ocular del paciente, cuál es la historia visual, que nos cuente un poco acerca de sus antecedentes oculares, acerca de sus antecedentes personales y familiares, si toman algún tipo de medicamentos, si sufren algún tipo de alergias, las necesidades visuales, a qué se dedica, cuáles son sus expectativas, qué quiere o qué espera al finalizar la adaptación, a qué se dedica en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies. Hay que tener en cuenta que un paciente motivado es un paciente con mejores resultados finales, un paciente más colaborador. Las expectativas visuales son importantes preguntarlas. No es igual a aquel que no sabe qué esperar, tampoco tenemos que agrandar la situación, tenemos que ser muy realistas y contarle que los lentes de contacto no son dispositivos perfectos, por eso la educación al paciente es importantísima. Si creamos ciertas expectativas que no se van a cumplir al final, va a ser un paciente que después en el voz a voz va a repetir aquello que no le ha gustado. Recuerden interactuar un poco más allá, si ha tenido cirugías previas o si de pronto ha tenido algún tipo de adaptación previa, ha tenido experiencia con otro tipo de lentes de contacto, ha salido feliz, no ha salido satisfecho, trabaja en sitios interiores, trabaja en exteriores, ¿le han hecho alguna vez alguna prueba de lágrima? ¿Tiene alguna enfermedad general que ustedes puedan en su análisis clínico relacionar con ojo seco? También hay que explicarle que los lentes de contacto de RGP al comienzo tienen una tolerancia un poco mayor. Cuando hagan esta prueba, el paciente debe saber con anticipación que lo va a sentir, que no va a doler, pero que lo va a sentir. Y también que en la prueba la agudeza visual no va a ser la definitiva. Cuando hagamos la entrega del lente final, su agudeza visual posiblemente mejorará a la inicial en la. La segunda parte corresponde a la agudeza visual y a la refracción. Agudeza visual, como todos sabemos, debemos tomarla con corrección, sin corrección, con agujero esquenopeico, de lejos de cerca. Hacer una refracción, si tienen autorrefractómetro, pues con autorrefractómetro, si tienen el retinoscopio, pues con el retinoscopio. Aquí quiero hacer énfasis muchísimo en la parte del subjetivo. No podemos obviarlo, tenemos que hacer un manejo de la acomodación, hacer un subjetivo bien elaborado para lograr la mejor agudeza visual en ese momento y con la cual vamos a tratar de igualar cuando tengamos la adaptación final. Nuevamente, la motivación del paciente es un punto importante a tener en cuenta. Pacientes motivados y que recuperan agudezas visuales van a ser pacientes que para nosotros se llaman exitosos. También hay que tener en cuenta que la mejor agudeza visual que logremos con las gafas probablemente será la misma con lentes y un poquitico mejor en cuanto a la calidad. Las graduaciones que son altas, los astigmatismos altos serán nuestros buenos candidatos. Los astigmatismos que tienen o que están contra la regla nos van a proporcionar seguramente o vamos a encontrar en el camino algunos descentramientos y de pronto algunos astigmatismos residuales. No se vayan a asustar en ese momento porque encontraremos diseños especiales para trabajar cuando tomemos las decisiones finales de pulir ese lente de contacto. La determinación del poder del lente está dada, por supuesto, por la refracción. Recordar aquí que las sobrerefracciones o que las refracciones iniciales y las sobrerefracciones posteriores mayores a 4, positivas o negativas, vamos a tener en cuenta la distancia al vértice o la distometría. En este momento, cuando elijamos el poder, siempre relacione los datos con el diseño de cara anterior. Por física, recordemos que los lentes positivos son más gordos en el centro y más delgaditos en la periferia, por lo cual nuestros lentes de contacto, la mayoría de positivos y los neutros, saldrán con un diseño lenticular, dado por cara externa. Y los lentes negativos son más delgados en el centro y más gordos en la periferia.
Y aquellos que son un poquito más gordos o con un espesor mayor, tendremos que hacer un diseño para eliminar esos bordes y sean mucho más suaves en la transición cuando el párpado pase sobre. Cuando hablamos de examen externo, revisar, analizar los anexos oculares, los párpados, la córnea, el visible, la pupila y, por supuesto, la lágrima con cada uno de sus testes. ¿Qué vamos a tener en cuenta en cada uno de estos en la evaluación preliminar? El diámetro del iris visible nos va a dar el diámetro total del lente de contacto. El diámetro total del lente de contacto va a ser calculado por el iris visible, el valor del iris visible tomado en milímetros menos el 20%. Lo van a poder hacer con una reglilla centrada, lo pueden hacer con la lámpara de hendidura, con una lupa, con Burton, pero una reglilla, con todos los implementos que tengan ustedes a la mano. No debemos dejarlo pasar. No debemos asumir que todos los lentes rígidos tienen un valor o un diámetro específico. Para cada paciente hay un diámetro necesario. Los párpados, importantísimo tenerlos en cuenta. Una vez se siente el paciente, cuando estemos en la anamnesis, hagan de una vez su observación. Yo quiero clasificar los párpados en dos grandes grupos. Los párpados, los cuales pisa la córnea superior, como están en las fotografías y en las imágenes, y un párpado que no pisa la córnea y que queda ubicado en el limbo superior y el limbo. Esto nos va a generar dos tipos de adaptación. O sea, que el que pisa la córnea, cuando hablo de pisar la córnea, imagínense en el sentido horario entre 10 y 2 horas, nos va a dar o nos va a proporcionar o nos vamos a ir a aquellas adaptaciones que llamamos comúnmente adaptaciones con retención superior o de retención superior. Y aquel párpado que no pisa la córnea nos va a llevar a adaptaciones que comúnmente llamamos como adaptaciones interpalpebrales. Eso por un lado a tenerlo en cuenta en el lente. La pupila. El diámetro de la pupila nos va a dar el diámetro de zona óptica posterior. ¿Cómo lo vamos a valorar o cómo lo vamos a determinar? Ese diámetro de zona óptica posterior va a estar dado por el diámetro pupilar que tomemos en condiciones de baja luminosidad y le vamos a agregar 1 milímetro como mínimo, 1, 1.2, 1.5. ¿Para qué? Para que cuando la pupila se dilate en condiciones de baja luminosidad en la noche, esa zona óptica no sea interrumpida o no quede en el limbo y nos pueda dar posteriormente halos, interferencias de luminosidad, destellos que el paciente van a hacer y que van a alterar su ojo de sanación. Cuando le hablo de los párpados, cada paciente de diferente raza o etnia o simplemente del mismo lugar, pero tienen características diferentes, de fenotipos diferentes, ojos asiáticos, ojos americanos, ojos europeos, ojos latinos. Y para nosotros es importante por aquello del diseño de cara anterior, de retención o interferencia. Pero también es importante determinar la tensión del párpado, no solo su forma y cómo cae sobre la foto. Hay párpados muy fuertes, hay párpados normales y hay párpados muy flácidos. Comúnmente o más fácilmente lo podemos descubrir cuando estamos haciendo la valoración del párpado de examen. Al hacer reversión de párpado superior, esos párpados que son suaves, que se dejan girar fácilmente, que no nos cuesta ningún tipo de trabajo, los vamos a llamar de manera subjetiva párpados flácidos. Por el contrario, aquellos párpados que son duros, que yo quiero hacer la eversión y no me lo permite, que hago el estiramiento y se quedan cortos, esos párpados los vamos a llamar párpados técnicos. Otra forma que clínicamente, con el paso de los años hemos aprendido que se pueden tomar la tensión, va a ser simplemente con hacer un apoyo en el canto externo de la cara, en el canto externo del ojo. Hacen una presión, un pequeño estiramiento y le piden a su paciente que parpadee. Ustedes van a sentir en su mano
la presión del párpado al hacer el parpadeo. Aquel que no se mueve, cuando ustedes definen el parpadeo, estaremos ante un párpado flácido. Aquel que tira mucho, estaremos ante un párpado tenso. Y aquel que hace un movimiento, que claro, que permitimos que se mueva, pero que no es tan exagerado, estaremos ante párpados normales. Los párpados flácidos, ¿por qué todo esto? Porque el párpado flácido o el párpado tenso va a ejercer una presión sobre el movimiento superior cuando parpadea. ¿Va a elevar más el lente o no lo va a elevar o no se lo va a llevar más para arriba? Eso a tenerlo en cuenta porque los diseños de cara anterior, los lentículos que vamos a trabajar, van a ser determinados por esto. Podría disminuirlo, podría engordarlo, pedirle al laboratorio que aumente los espesores o lo disminuya. Y todo eso lo determinamos con las condiciones particulares del paciente. Si yo llamo a un proveedor a solicitar un lente, pero ellos no saben qué tipo de párpados tiene mi paciente, pues muy probablemente me lo mande con los valores estándar o normales que son considerados para ciertas graduaciones. Pero si yo quiero algo muy específico, particular, personalizado, yo podría decir que aumente o disminuya. La superficie ocular o enfermedad de superficie ocular también es importante que la valoremos. Aunque hagamos test clínicos que nos permitan ver cómo está su lágrima, es importante hacer una evaluación superficial. El formulario, el test OSDI, fácilmente ubicado en la web, se puede imprimir, se puede duplicar, se le puede dar al paciente para que lo rellene. Es un test que nos determina la situación de superficie ocular o de ojo seco de nuestro paciente. Tiene tres bloques. El primer bloque está enfocado a la sintomatología del paciente. Importante preguntarle a él, cuéntame cómo, si le molesta la luz, si tienes dolor de ojos, si tienes visión borrosa. Esas cosas que nos puede dar con más detalle y en qué momento del día o cuántas horas al día lo presenta son importantes para el análisis clínico posterior. El segundo bloque que pertenece a las condiciones visuales del paciente. Esas molestias que tienen se producen más cuando conduce, cuando lee, cuando juega, cuando estudia. También son importantes analizarlas, y más si tengo un cuestionario donde él lo lee y me puede decir casi, mucho, poco, es muy frecuente. Y el último bloque corresponde a las condiciones ambientales. Todo esto sucede o esas molestias suceden cuando hay viento, cuando hay humedad, cuando estás en el aire acondicionado, cuando estás al aire libre. Bueno, este resumen al final, mientras el paciente está sentado en sala de espera, lo puede ir llenar. Pero la información que nos da es una información valiosísima para que nosotros vayamos analizando y decidamos al final qué material, cuántas horas, qué tipo de lente le voy a recomendar. Bueno, de eso se trata la guía. En cuanto a test lagrimales, tenemos test invasivos, test no invasivos, el test del PUT, el CHIP, la altura del menisco lagrimal. Mi invitación es a que elijan lo que tienen a la mano, a que nos acostumbremos a hacer un poco más, a que pensemos que el paciente que va a ser adaptado con lentes de contacto requiere un análisis especial por parte de nosotros. No importa quién esté viendo esta charla de diferentes países, al final todos somos profesionales de la salud visual, que estamos trabajando para que la calidad de la adaptación sea la óptima y para que el paciente al final tenga una adaptación exitosa. Entonces, la invitación es a que utilicen cualquier tipo de los test y hagamos una evaluación adecuada de la lágrima. El paso número 4 corresponde a la valoración de la cara anterior de la córnea. Tengo dos imágenes, una topografía y una queratometría. Sobra decir, mucho se ha dicho la diferencia entre una y otra. La queratometría, por supuesto que valora los 3-4 milímetros centrales de esta córnea, que para nuestro caso podrían pensar, si no estamos hablando de pacientes con queratocono, sino pacientes con condiciones de córneas normales o regulares, podría funcionar. Y la topografía, que nos da una visión más grande de la córnea, muchísimo más información con la cual podemos trabajar y tener un poco más de datos para elegir unos diseños más avanzados o diseños especiales de curva baja. Todo esto es cierto. Pero si estamos ante la presencia de una ectasia frustra, de un cono frustro, de un cono inferior incipiente que no podemos determinar por la queratometría, pues entonces aquí vale otra vez que la topografía pues sería el mejor elemento a solicitar. Si no lo tienen en consulta, solicítenlo, véanlo, analícenlo
y elijan bajo estos datos la curva. Y si no, pues con su queratometría, analizando la camas plana que tiene el paciente o la córnea del paciente para la selección de la curva base. La curva base entonces corresponde al radio de curvatura o la zona óptica posterior. ¿Qué es lo que buscamos con esa curvatura? Cuando ya decía que la guía clínica que les di en el ejemplo buscaba la adaptación por 3 puntos, en este caso nuestra adaptación en pacientes que no tienen queratocono va a ser una adaptación donde busquemos un alineamiento del 80% de la córnea con lente de contacto con curva base. Los fluorogramas no son perfectos, los fluorogramas de fotos muchas veces los podemos encontrar, los de los libros, pero la mayoría no, y más porque estamos adaptando un rígido, seguramente porque el paciente tiene alguna condición especial, un astigmatismo alto, los lentes de contacto blandos no se estabilizaron lo que quería y la visión les puede fluctuar. Bueno, las razones que ustedes hayan elegido. Entonces, lo que buscamos es que un 80% de esa córnea se vea bonita, se vea un fluorograma aceptable, como lo hemos visto muchas veces, y el otro 20% va a estar dado por algunas zonas que no son perfectas. Aquí también cabe aclarar que la curva base o la ságita va a estar relacionada con el diámetro del lente. A mayores diámetros, mayores ajustes. A mayores diámetros, mayores ságitas. A menores diámetros, menores ajustes o más aplanamiento y ságitas menores. Lo que queremos en general es que no haya ningún tipo de estos toques directos sobre córnea producirá erosiones, producirá queratitis que no queremos detectar. También aquí hay que aclarar un punto que hay que recordar que todas las córneas son córneas asféricas, son superficies asféricas, son más curvas en el centro y se van aplanando gradualmente hacia la periferia hasta llegar al límite. Y cuando hagamos nuestra valoración de cara anterior de la córnea, consideramos o vemos que tiene mayor asfericidad, probablemente ya estemos pensando en un diseño posterior asférico, porque va a ser un lente personalizado, un lente hecho con las condiciones particulares del paciente. Tienes una cita presencial con tu preparación académica, con los profesionales de la salud visual de América Latina, con los negocios. Asegura tu cupo en franjafedopto2021.com inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. ¿Cómo elegir entonces la curva base para esto? ¿Qué es el primer lente con el cual puedo buscar yo en mi set de prueba para arrancar y estar lo más cercano al lente definido? Primero que todo, volvamos atrás. Si el párpado pisa la córnea, entonces vamos a elegir ya de por sí un lente más grande. Un lente que pueda ser elevado por el párpado un poco cuando haga el parpadeo normal, pero que no vaya a interferir con el diámetro pupilar. Serán lentes de tamaño de 9.6 a 10.2, uno más, uno menos, dependiendo cómo se trabaja en cada uno de sus países. ¿En qué nos vamos a basar? En las queratometrías, en la camas plana, siempre en la camas plana del paciente. Entonces tenemos 3 grupos. Si la K es plana entre 42 o menos dioptrías, vamos a elegir un lente de diseño posterior esférico y a esa camas plana le vamos a sumar 0.50 o 0.75 para hacerlo más curvo. Si el ejemplo es 42, tendremos una curva base inicial de 42.50 esférica. El siguiente grupo es, si tenemos unas K medias entre 42 y 44, podríamos elegir un diseño esférico o asférico, y aquí la K inicial sería paralela. ¿Cuándo esférico y cuándo asférico? Se estarán preguntando. Claro, yo tengo 2 curvas en mi queratometría, y dice que K medias, K42 a 44. Si el ejemplo sería 42 sobre 44, yo podría elegir un lente esférico. Pero si la primera K es 44 y la segunda 46, probablemente mi diseño de elección posterior será un lente asférico, porque ya tendría la segunda K un poco más elevada. Y el tercer grupo corresponde a curvas mayores de 44. Si la primera K plana es 44, la segunda será siempre mayor, más curva. Entonces, en este caso, mi diseño posterior será un lente asférico y aplanaremos a esa K 0.50 o 0.70.
El segundo es cuando hablamos de adaptaciones interpalpebrales. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Buscamos lentes centrados, lentes que queden un poco mantenidos, sostenidos sobre córnea. Hablaremos de ajustes, pero también hablaremos de diámetros pequeños. No nos vamos a asustar cuando hablamos de ajustes porque lo estamos compensando al disminuir el diámetro. Aquí manejamos diámetros entre 8,5 a 9,2 y elegimos también o partimos de las queratometrías más grandes. El primer grupo es si la K plana, lo mismo, entre 42 o menos, vamos a hacer o vamos a elegir un diseño posterior esférico y lo que vamos a hacer es encurvar la K en 0,75 una dioptría. Si lo que tenemos es el segundo grupo, K medias entre 42 y 44, podemos elegir nuevamente lentes esféricos o asféricos y vamos a hacer 0,50, 0,75 más 1. Y si lo que tenemos son curvas mayores a 44, elegiremos lentes asféricos por las mismas razones que hemos dicho en la anatomía corneal y vamos a hacer o paralelos o 0,50 más ajustados. Incluso a veces podríamos aplanar un poco, 0,25, 0,50 de K. Recuerden en estas interpalpebrales, diámetros pequeños. Son lentes que se van a quedar centrados y aunque el párpado lo lleve, lo tome, lo suba un poco, volverá a su estado inicial, como que se queda en el sitio donde nosotros hemos elegido. ¿Cuándo adaptar un lente de curva base tórica? Ya tenemos los esféricos, los asféricos, nos quedarían los tóricos. Uno dice, pero si también tengo astigmatismos corneales que corregir, ¿por qué un tórico y no un asférico en este caso, o un esférico? Claro, los tóricos funcionan de maravilla y las adaptaciones van a ser exitosas cuando las K iniciales son muy planas. Esa es la característica de la mejor elección de un lente tórico. No tenemos curvas, porque ahí nos iríamos a un asférico. Entonces tenemos Ks planas, pero con astigmatismo. Ks planas hasta 42, yo diría que hasta 43, 40 sobre 43, 39 sobre 43. Astigmatismos altos, sí, pero con la K primera, la K1 plana. Entonces ahí, dependiendo del grado del astigmatismo, vamos a elegir lo que se llama un tórico 1 o un tórico 2. Un tórico 1 para astigmatismos que no superen las 250 dioptrías, más o menos. Y un tórico 2 donde tengamos un astigmatismo un poco mayor. ¿Qué se hace? Siempre los lentes tóricos tienen dos curvas cuando se solicitan al laboratorio. La K1 va a ser una K paralela a esa K y la K2 va a ser calculada sacando el 1/3 del astigmatismo corneal y sumándoselo a la K1. Y si el astigmatismo es mayor, vamos a utilizar la regla de los 2/3. Sacamos 2/3 del astigmatismo corneal y se lo sumamos a la K1. En este caso haremos unas adaptaciones de RGP tórica. Por supuesto que no debemos olvidar el material. El material es elegido por usted. Tenemos que, en lo posible, elegir lentes de alta permeabilidad. Sabemos que estamos eligiendo diseños delgados o espesores adecuados, con lo cual las transmisibilidades al oxígeno van a aumentar y por supuesto que las propiedades del material nos van a dar características de humectación, nos van a dar durabilidad del lente. Todos los lentes bajos, medios o altos tienen una característica física y óptica excelente, pero las condiciones ambientales del paciente, la exposición a los depósitos, a la contaminación, hace que elijas uno o que elijas el otro. La oxigenación es importante, pero el conjunto de las características propias hace que la elección sea uno o sea la otra. Eso depende de cada uno del clínico lo que quiera. Entonces, si yo quiero resumir cuál sería mi guía de bolsillo, mi flashcard, mi tarjeta de ayuda, vamos a hacerlo en esas dos diapositivas. Uno, la elección del candidato incluye una excelente anamnesis que incluya también la valoración de la lágrima. Dos, la curva base. Categoriza a su paciente. Tendría en este caso 3, curvas bases esféricas, curvas bases asféricas y curvas bases tónicas. Miremos las tablas. ¿Qué CAS tengo y con cuál me puedo ir? Si mis CAS son muy planas, si tienen un astigmatismo alto, no lo piensen, elijo un lente de contacto tónico. Si mis curvas son normales, pero tiende a ser planas o medias, elijo un lente de contacto esférico. Y si mis curvas son medias a altas, elija un lente de contacto de curva base asférica. Los diámetros serán calculados por el diámetro horizontal del iris visible menos el 20%,
Observación de párpados, si párpado pisa la córnea o no pisa la córnea, me darán lentes grandes cuando pisa la córnea, lentes no tan grandes cuando es adaptaciones interpalpebrales o el párpado no pisa la córnea. El diámetro de la pupila nos va a dar el diámetro de la zona óptica, que será tomada pupila más 1 milímetro como mínimo para evitar halos en la noche a la adaptación. Coloque el lente de contacto de prueba en el ojo de su paciente. Espere 30 minutos más o menos para ser evaluado. Hagan una evaluación estática. ¿Qué quiere decir esto? Sostenga el lente en la parte central de la córnea con sus manos, sosteniéndolo con los párpados, como si fuera a tomar una fotografía. Y en este momento, con fluoresceína, por supuesto, evalúe ese 80% que estábamos buscando, que la teoría nos decía que debemos encontrar. No todos los ojos son iguales y no todos los lentes son perfectos. Cada paciente tendrá un patrón de fluorograma diferente. Evalúe estáticamente y después suelte y permita al paciente que haga los parpadeos normales. Y ahora evalúe de manera dinámica. ¿Qué se evalúa? El movimiento, la posición, la cantidad de movimiento, cómo vuelve a su posición original. Revise este fluorograma como siempre lo hemos conocido. Es un fluorograma ajustado, es un fluorograma plano, y cualquier modificación que vayamos a hacer, recuerden que se hacen en pasos muy pequeños de 0,10 en 0,10. ¿Por qué razón? Porque esta guía les va a proporcionar estar casi cerca, casi en el lente final. No necesitamos hacer cambios tan grandes. Cuando ya tenemos el lente, en este caso curva base, diámetros, pupila, zona óptica, lo tenemos muy preciso, ahora es cuando hacemos el cálculo de poder. Ahora es cuando hacemos sobrerefracción. Y las sobrerefracciones que nos dan, que haremos siempre con caja de pruebas, que es mucho más efectivo, más fácil, más observación, bandas del retinoscopio más visibles, nos dan valores mayores a 4. A la sobrerefracción le hacemos distancia al vértice y hacemos la sumatoria algebraica, las compensaciones con el valor del lente de contacto para determinar el lente. Solo allí. Nunca hagan cálculos de poder del lente sobre curvas bases inadecuadas, porque vamos a perder el tiempo. Recuerden la primera diapositiva. Lo que queremos es disminuir esfuerzos y hacer más exitosas las adaptaciones. Y si todo esto está acá, pues llamen y pidan su lente de contacto al laboratorio de confianza. ¿Qué conclusiones les quiero dar? Todos los factores que ustedes piensen que el paciente les puede proporcionar y que además ustedes, como profesionales de la salud visual, consideran que son importantes, incluyanla en la evaluación. Pregunten sobre la motivación, pregunten sobre el estilo de vida, pregunten sobre las necesidades visuales. Este es nuestro paciente, el voz a voz de él, tan feliz, tan contento que haya salido de su adaptación, tan confortable que haya sido su visita con nosotros, va a hacer que su práctica aumente o por el contrario va a hacer que su práctica decrezca. Tenga en cuenta que el voz a voz es importante. Realice un examen completo, es una satisfacción personal como clínico, que no se nos falle nada, que no nos falte nada por evaluar, que no nos falte nada por preguntar. Anímese a utilizar diseños nuevos y materiales nuevos. El mercado nos ofrece un abanico interesante, importante, grandísimo. En un mundo globalizado como este, podemos pedir el lente de contacto al lugar que ustedes deseen y al laboratorio en cualquier lugar del mundo. Anímese a él. Esta es una guía para lentes rígidos gas permeables que manejamos en nuestra región. Pero así como este, hay muchas para otro tipo de adaptación. Recordar siempre que en lentes rígidos gas permeables, como en cualquier tipo de adaptación, la consigna dice que se deben cumplir 3 cosas. 1, mejorar la agudeza visual o lograr la mejor agudeza visual que su paciente logra con su mejor refracción. 2, no alterar la fisiología corneal. Y 3, proporcionarle un control. Y todo esto se logra cuando yo hago una adaptación a un paciente particular con un lente particular. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.